Vamos a la palabra. La palabra es el lema que Dios nos dio para el campamento anterior. Tuvimos un campamento de jóvenes en julio que se llamó El Encuentro. Diga conmigo, repite conmigo, necesito tener un encuentro con Dios. Y este lema fue porque veía cómo muchas personas, muchos jóvenes, no habían tenido un encuentro con Dios. Quizás venían a la iglesia, como muchos aquí. Quizás vos vienes hace un mes, hace un año, 2 años, 5 años, 10 años, y conoces de Dios. Escuchaste su palabra, oíste hablar alguna vez de Dios, pero nunca tuviste ese encuentro con Dios. Y todos los aquí que estamos presentes, si aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, no es solamente lo definitivo, sino que necesitamos tener un encuentro con Él. Porque el encuentro con Dios es lo que va a cambiar tu vida. El encuentro con Dios es lo que va a cambiar tu familia. El encuentro con Dios es lo que va a cambiar la realidad en tu casa. Solamente el encuentro con Dios es lo que puede cambiar a alguien interior y manifestarlo a lo exterior. Y hubo un hombre en la Biblia que escuchó hablar de Dios, pero hasta que no tuvo un encuentro con Dios, no pudo cambiar. Y ese hombre fue Moisés. Moisés fue un hombre que necesitó tener un encuentro con Dios para recién poder cambiar su vida, para recién poder activarse en el propósito o en el llamado de Dios. Dice la palabra, les voy a contar brevemente, antes de ir a Éxodo 2, les voy a contar un poco brevemente la historia. En la época donde estaban los egipcios y el pueblo hebreo, los hebreos eran sometidos por los egipcios, por el faraón de esa época. Y empezaron a multiplicarse los hebreos. Y se multiplicaron tanto que el faraón tuvo miedo por la multiplicación, porque dijo, estos se nos van a rebelar, son muchos, se nos van a rebelar contra nosotros. Entonces dio un decreto de muerte, que todo bebé varón que naciera tenía que morir. Y Moisés entonces estaba condenado a la muerte. Pero su madre pudo lograr rescatarlo y lo tiró por un río. ¿Y ahí quién lo encuentra? La hija del faraón. Y la hija del faraón lo adoptó como si fuera un hijo. Lo dio de criar a su mamá por un tiempo y después lo adoptó como si fuera un hijo. Y estuvo Moisés viviendo en un palacio. Estuvo viviendo a la par del faraón. Y entonces él tenía un futuro que iba a ser, en un futuro justamente, faraón. Y ser faraón en esa época, y más en Egipto, era ser como hoy, así decirles, el presidente de Estados Unidos. Era la máxima potencia Egipto en esa época. Entonces iba a gobernar prácticamente el mundo. Y Moisés, que estaba destinado a cumplir este propósito, este llamado, lo arruinó en un momento. Vamos a leer en Éxodo 2, del 11 al 15. Si me lo pueden poner en la pantalla, Éxodo 2, del 11 al 15. Muchas gracias. Dice la palabra, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, cuando ya fue grande, salió a sus hermanos, a los hebreos, porque le dicen, Moisés, vos no sos egipcio, vos sos hebreo. Y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Versículo que sigue. Entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Entonces Moisés vio a un egipcio maltratar a un hebreo. Y como él sintió la sangre de hebreo, ¿qué fue lo que hizo? Lo mató al egipcio. Y ahí nomás lo escondió sobre la arena. Versículo que sigue, versículo 3. Al día siguiente salió y vio 2 hebreos que reñían, a 2 del mismo pueblo. Entonces dijo el que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Versículo que sigue. Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? O sea, le dice básicamente, traducido santiagueño, ¿quién te ha preguntado? ¿Para qué te metes metido? Michi. Entonces Moisés y ¿saben qué contestó también? Dijo, ¿piensas matarme como mataste al egipcio? Ahí se dio cuenta de que lo habían descubierto, de que el día anterior había matado a un egipcio. Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Versículo 15,
Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Moisés, después de hacer este macanón, ¿qué hizo? Huyó. Cuando tuvo este problema, huyó. Y quiero decirle una cosa, una primera enseñanza que me dio esta historia. Cuando haces las cosas a tu manera, terminas matando tu propósito. Cuando uno hace las cosas a su manera, como Moisés, porque Moisés estaba destinado ¿a qué? A ser rey, emperador, faraón de Egipto. Pero por hacer las cosas a su manera, terminó matando ese propósito. Así como mató a un egipcio, eso significó la muerte de su propósito. Muchas veces quieres hacer las cosas a tu manera y terminas matando tu propósito. ¿Por qué las cosas no me salen bien? Porque las estás haciendo a tu manera. ¿Cómo estás criando, padre, a tus hijos? ¿Los crías a tu manera o a la manera que Dios? Instruye al niño de pequeño y aún de grande no se apartará, dice la palabra. El padre que ama a su hijo lo corrige, dice la palabra. Lo corrige. Corriges a tu hijo, corriges a tu hija. Esto no está bien. No estoy hablando de meter un parchazo, tampoco la violencia. Pero decir, hijo, esto no está bien lo que estás haciendo. Hijo, así no es la manera que te tienes que comportar. No es la manera que tienes que tratar a tu mamá. No es la manera que tienes que tratar a tu papá. Corriges a tu hijo, corriges a tu hija. Quizás nosotros nosotros hablo porque yo todavía también estoy con mi mamá y mi papá y todavía me retan y tienen derecho. Nos enojamos. Cuando era adolescente, peor, que es rebeldía. Pero hoy en día amo y le doy gracias a mi mamá y a mi papá por cómo me educaron, por haberme dicho, esto no se hace. Con estos amigos no te juntes. Y estoy hablando mucho, joven. Con esta persona, cuando un padre o una madre sobre todo te dice, porque las madres tienen ese instinto y te dicen, no te juntes con esta persona, no andes con esta persona. Y uno va y se junta y termina en la peor. Y tenía razón la mamá. Esposos, ¿cómo tratan a sus esposas? Mujeres, ¿le contestan a su marido todo el tiempo? ¿O esperan en Dios? ¿O no contestan ahí nomás y se calienta? Entonces, ¿y los esposos cómo son con sus esposas? Oh, los sábados, terrible, ahí están diciendo. Solo están diciendo. O los sábados no, son de fútbol, de amigos, y mis hijos, no hay lugar para mis hijos, no hay lugar para mi esposa. ¿Hace cuánto que no sacas a comer a tu esposa? Eso en el audio, sacarlo del video, ¿viste? Ojo, y sacar a comer, no estoy diciendo que la saques al restaurante más caro. ¿Por qué no sacar al mercado? Vamos a ser más económico, a la costanera. A tomar un mate, aunque sea. No, ya no quiero que me lleven más, dicen allá, ni a la costanera. Quiero que me lleven a un restaurante. Pero lo que voy, ¿hace cuánto que no le dedicas ese tiempo a tu matrimonio? El matrimonio no es solamente nos hemos casado, hemos tenido hijos. Todos los días tienes que cultivar. Yo hablo como si supiera, en realidad no estoy casado, ¿no? Pero bueno, yo escucho lo que el pastor predica y lo predico también. Cuando uno hace las cosas a su manera, termina matando el propósito. ¿Y saben qué terminas haciendo? Terminas huyendo de tus problemas. Moisés, desde el primer problema, huyó. Y muchas veces, ante el primer problema, huimos. Porque no queremos enfrentarlo. Tengo miedo de hablar con mi hijo. Tengo miedo de enfrentar a mi esposa. Tengo miedo de enfrentar a mi esposo. Tengo miedo de enfrentar esta crisis. Llevar adelante mi compañía, mi empresa, mis sueños. Tengo miedo. Y termino huyendo. ¿Cuántos sueños no se han derribado por haber huido de esos sueños? Pero hoy te quiero decir algo de parte de Dios. Que muchos encuentros con Dios los vas a tener en un desierto. Muchos encuentros con Dios los vas a tener en un desierto. Muchas veces los encuentros con Dios van a ser en un desierto. Y muchas veces Dios te lleva a un desierto para tener un encuentro con Él. Vamos a leer Éxodo 1:6. Éxodo 3, del 1 al 6. Éxodo 3, del 1 al 6. Dice la palabra: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro,
sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Joreb, monte de Dios. Versículo que sigue, versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego. Y la zarza no se consumía. Versículo 3. Entonces Moisés dijo, iré yo y ahora veré esta gran visión. Porque, ¿por qué causa? La zarza no se quema. Versículo que sigue. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Versículo que sigue. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Versículo que sigue. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Amén. Versículo 1. ¿A dónde estaba Moisés? Llevó las ovejas a través del desierto. Llevó las ovejas a través del desierto. La primera enseñanza que te quiero dar, el desierto por el que estás pasando es el que te va a llevar a un encuentro con Dios. Así como Moisés tuvo que pasar por un desierto para tener un encuentro, así Dios va a hacer con tu vida. Ahora, ¿por qué entró a un desierto? ¿Y por qué muchas veces nosotros entramos a un desierto? Entro a un desierto por no enfrentar mi pasado, por huir de mi pasado. Dios había destinado a Moisés para reinar en Egipto, pero él estaba huyendo. Estaba huyendo. ¿De qué? De su pasado. Porque el pasado muchas veces te condena. Moisés no quería saber nada con volver a Egipto. Unos versículos después vemos que Dios lo llama cuando tiene ese encuentro con él. Y le dice, te voy a hacer volver a Egipto y vas a liberar a todos los hebreos. Pero ahora yo estaré contigo. Y Moisés no quería saber nada con volver a su pasado. Como muchos de los que están aquí presentes, no quieren saber nada con volver al pasado. El pasado, muchas veces estás atravesando un desierto por un pasado que no borraste, por un pasado que no resolviste, por un pecado pasado que todavía no te lo pudiste perdonar. Muchas veces cosas que no resolvimos en el pasado impiden que camines hacia el futuro. Y Dios jamás quiere que mires hacia tu pasado. Pero vos sigues dándote la vuelta y mirando hacia el pasado. Moisés huyó de su pasado. Cosas que no resolviste en tu pasado son las que te impiden afrontar el futuro. Problemas con la familia, con un padre que nunca me perdonó, con una madre que nunca me amó. Problemas en el pasado que no resolviste te impiden muchas veces seguir adelante. No lo resolviste el problema y el pasado está ahí. Un pecado que no te lo perdonaste, que vienes a la iglesia, vienes todos los domingos, pero todavía no te lo terminaste de perdonar a ese pecado y sigue la culpa de lo que hiciste. Y hoy quiero decirle algo, la culpa no es de Dios. El arrepentimiento es de Dios. Cuando uno siente culpa, eche fuera esa culpa de su vida y de su corazón, porque eso no le pertenece. El arrepentimiento es lo que viene de Dios. ¿Qué es la culpa? Cometo un pecado, por ejemplo, miento. Y me siento mal por haber mentido. Pero el día siguiente vuelvo a mentir. Ahí estoy sintiendo solamente culpa. Remordimiento, si lo quieren entender así. Ahora, si yo miento y digo, Señor Jesús, perdóname, y no lo voy a volver a hacer, y al otro día no lo vuelvo a hacer, ahí es porque tuve un arrepentimiento en mi vida y en mi corazón. Dios no trae culpa a tu corazón. Dios trae arrepentimiento. Dios quiere que cambies esa conducta y que te perdones sobre todas las cosas tu pasado. Porque muchas veces el diablo es astuto para no dejarte perdonar un pecado. Miren, hay un versículo que dice 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17. Dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hoy, ¿qué te dice el Señor?
de alguna manera, si estás conmigo, si hoy viniste a este lugar, las cosas viejas en tu vida pasaron. El pecado, el dolor del pasado, los asuntos que no resolviste ya pasaron. He aquí yo hago todo nuevo, dice el Señor. He aquí el Señor hace un corazón nuevo en tu vida. He aquí Dios hace un corazón nuevo. He aquí Dios hace cosas nuevas en tu casa. Dios hace cosas nuevas en tu familia. Dios hace cosas nuevas en tu emprendimiento. Dios hace cosas nuevas en tu ministerio. Dios empieza a hacer cosas nuevas en todo. Pero tú tienes que creer que las cosas viejas pasaron y que Él hace todo nuevo. Porque cuando uno está en Cristo, entiende que el pasado ya fue. El pasado quedó olvidado. Y que ahora lo que importa es lo que está por venir. Que es un nuevo futuro en el nombre de Jesús. Y dice la palabra en Éxodo 3, 11, 12. Éxodo 3, 11, 12, volviendo a Moisés. Entonces Moisés le responde a Dios cuando le dice, vas a volver a Egipto, vas a liberar un pueblo entero. ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Dice Moisés. Y versículo 12, y él respondió, ve porque yo estaré contigo. Esta vez cuando enfrentes a tu pasado, no lo vas a enfrentar solo, lo vas a enfrentar con Dios. Dios le dijo eso a Moisés. Esta vez en Egipto no va a ser la tierra de tu condenación o de tu humillación. Porque si él volvía a Egipto estaba condenado a la muerte. Esa va a ser la tierra donde vas a liberar a un pueblo, donde voy a dar testimonio de lo que yo voy a hacer. Entonces, ¿qué te quiero decir en esta noche? Que tu pasado Dios lo transforma, lo que te avergonzaba de tu pasado, Dios lo transforma en el testimonio de tu futuro. Lo que te avergonzó en el pasado, Dios lo va a transformar en un testimonio para tu futuro. Eso le estaba diciendo Dios a Moisés. ¿Por qué? Porque ahora, ¿cómo iba a enfrentar las cosas y los problemas? Con Dios. Ahora él no lo iba a hacer las cosas a su manera, iba a hacer la manera de Dios. Dios transforma lo viejo en algo nuevo. El pasado que te avergonzaba ahora es el testimonio de lo que Dios va a hacer en tu futuro. Muchas veces el pecado te avergonzó. ¿Sí? Muchas veces el pecado avergüenza. A mí me pasó cuando vine a Dios y conocí de la palabra de que había un pecado que me avergonzaba muchísimo. Muchísimo. No lo podía contar ni a mi líder. Hasta que un día decidí y dije, Señor, basta de esto. Basta de sentir la culpa de este pecado. Tenía muchos problemas en mi sexualidad. Era adicto a la pornografía, a la masturbación. Miraba a una mujer y las desvestía. Porque todas esas cosas que por ahí los hombres o incluso las mujeres piensan que es una tontera. No, te pervierte la cabeza, los pensamientos. Y es muy difícil salir, porque es una adicción. Pero eso que era una vergüenza para mí, después se transforma en un testimonio para muchos del poder de Dios, de que Dios sí cambia y que Dios sí transforma. Y Dios me pudo ser libre de todo eso. Entonces, y hoy puedo contarlo y dar testimonio. Y muchas veces cuando hablo con los adolescentes y les cuento mi testimonio, ellos también se abren y me dicen, a mí me pasa lo mismo, estoy pasando por lo mismo. Y es impresionante cómo los hablo un día y al otro día dejan todo, absolutamente todo. Y eso solamente es un milagro de Dios. Los que pasan por adicciones saben lo difícil que es dejar una adicción. Y Dios hizo así conmigo. De un día para el otro me cambió totalmente. ¿Por qué? Porque tuve un encuentro con Él. Porque el encuentro cambia tu pasado. El encuentro con Dios cambia tu pasado. El encuentro cambia lo que te avergonzaba en algo que va a ser testimonio para el futuro. Filipenses 3, del 13 al 16. Filipenses 3, del 13 al 16. Ahí está. Hermanos míos, dice Pablo. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice de Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, olvidando el pasado y extendiéndome lo que está por delante. Versículo que sigue. Prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hasta ahí nomás este versículo. Dice el apóstol Pablo en el versículo 13, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás.
Y me extiendo ¿hacia dónde? Hacia lo que está hacia adelante. Porque a Dios no le importa, varón, mujer que está aquí presente, a Dios no le importa lo que hayas hecho en tu pasado. A Dios le importa lo que vas a hacer en tu futuro. A Dios no le importa que hayas sido un adicto, que hayas sido un borracho, que hayas sido una persona que mentía, que adulteraba, que fornicaba. No, yo era un mentiroso, yo era un chanta, yo era un estafador, yo era esto, yo era aquello. A Dios no le importa tu pasado. A Dios lo que le importa es tu futuro. Porque Dios cambia tu pasado en un futuro brillante. El pasado que te avergonzaba, Dios lo cambia en un futuro que va a ser un testimonio para muchos, que va a liberar a muchos. Pero tienes que olvidar tu pasado. Olvidar ese pasado que te señala. Olvidar ese pasado que te impide venir a la presencia de Dios. Sí, en el pasado fui esto, pero ahora en el futuro soy otra persona. Ahora otras cosas soy que voy en el futuro con Dios. Tienes que ir de la mano de Dios. Otra enseñanza que te quiero dar del encuentro con Dios es que muchas veces hizo falta llevarte al desierto para que Dios te saliera al encuentro. Quiero que entiendas que los desiertos en tu vida, las temporadas malas, donde no hay nadie porque en el desierto no hay nadie, muchas veces Dios la tuvo que permitir para que tuvieras encuentros con Él, para que lo buscaras más a Él, para que clamaras más por Él. Porque a Moisés no lo encontró en ningún lugar, lo encontró solamente en el desierto. Y si estás pasando por un desierto, déjame decirte que es el lugar del encuentro con Dios. Que los desiertos en tu vida te llevan a un encuentro con Dios. Los desiertos en tu vida te llevan a un encuentro con Dios. Escuche, cuando tiene un encuentro con Dios, la segunda enseñanza que le quiero dar es que cuando tienes un encuentro con Dios, Dios se enciende el sentido en tu vida. Dios se enciende el sentido en tu vida. Moisés, cuando tuvo un encuentro con Dios, no volvió a ser el mismo. Moisés, yo me imagino que estuvo deprimido, porque un hombre que estaba destinado a gobernar terminó pastoreando ovejas. Entonces, ese propósito, ese sentido en su vida se había perdido. Y muchos estamos y andamos por la vida sin sentido. No sabemos para qué nací. ¿Para qué estoy en esta tierra? ¿Para qué he nacido? ¿Por qué tuve que pasar por todo esto? Y no le encuentro el sentido a mi vida. Y Moisés, yo me imagino que pasó por eso, hasta llegar a un desierto, de no encontrarle sentido a la vida, de no encontrar el por qué estoy viviendo, el para qué vivo todo lo que me pasa, el por qué. Pero cuando tuvo un encuentro con Dios, Dios le encendió el llamado, Dios le encendió el propósito, Dios le encendió el sentido en la vida. Y entendió una cosa, Moisés, que sin Dios jamás iba a tener sentido su vida. Sin Dios, hoy te quiero decir que sin Dios jamás vas a tener sentido tu vida. Y saben, usted no nació para trabajar 8 horas en una oficina, para estar en la casa, para ver series, para trabajar de esto, trabajar de aquello. Usted no ha nacido solamente para eso. ¿Usted cree en serio que Dios lo ha llamado para trabajar 8 horas del día, el resto estar en tu casa? No, Dios jamás te va a llamar para eso. Dios te llamó para grandes cosas. ¿Sabe qué? Moisés, cuando tuvo ese encuentro con Dios, le dijo, che, Moisés, vos no has nacido para ser un pastorcito de ovejas. Vos naciste para liberar una nación entera. Vos naciste para liberar un pueblo entero. Yo vengo a decirte de parte de Dios, vos no naciste para trabajar 8 horas en una oficina. Vos no naciste solamente por una profesión, por un deporte. Vos naciste para cumplir mi llamado y mi propósito aquí en la tierra. Vos naciste para liberar a mi casa y a una familia. Vos naciste para liberar a un pueblo entero. Vos no naciste para cualquier cosa. Vos naciste por un llamado de parte de Dios. Y en esta noche, si tienes ese encuentro con Dios, vas a encontrar ese sentido, ese llamado en la vida. Cuando tuve ese encuentro con Dios, me di cuenta que Dios me quería usar para cambiar a la gente, para cambiar a personas. Y así Dios quiere hacer con tu vida. Porque jamás el llamado y el propósito de Dios va a hacer que crezcas vos. El llamado y el propósito es para que los otros crezcan. La gente cambie, no para que a vos te alaben y te engrandezcan, sino para que tu casa cambie, tu familia cambie. Eso es una señal de que estás cumpliendo el llamado y el propósito. Esa es una señal de que Dios te salió al encuentro. Cuando empiezas a cambiar los ambientes.
Pero a Moisés lo ha llamado para liberar una nación entera. ¿Y quién dice que Dios no empieces por tu casa, por cambiar a tu casa? Yo sé que esta iglesia está predestinada a cambiar una nación. Pero si no empezamos por casa, ¿cómo pretendemos cambiar una nación? Si no soy sacerdote de mi familia, de mi vida, ¿cómo quiero cambiar una nación? Pero necesito tener ese encuentro con Dios. Éxodo 3:2. Escuche, Éxodo 3:2 dice el versículo, y se le apareció el ángel de Jehová a Moisés en una llama de fuego en medio de una zarza. ¿Qué era una zarza? Un árbol, para que entiendan. Entonces, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Había un árbol que se estaba prendiendo fuego. ¿Y por qué se sorprende Moisés? Porque a pesar de que tenía fuego el árbol, no se consumía, no se quemaba. ¿Y qué quiero decirte de parte de Dios? Lo que Dios se enciende, nadie lo puede apagar. Cuando Dios se enciende algo en tu vida, nada ni nadie lo va a poder apagar. Nada ni nadie lo va a poder apagar. Lo que Dios enciende en tu corazón y en tu vida, el sentido en tu vida, cuando Dios lo enciende, nadie lo va a poder apagar. Nadie va a poder apagar. Lo que Dios hace con tus hijos, lo que Dios hace con tu vida, nadie lo va a poder apagar. Porque ¿saben por qué? Porque Él lo encendió. Yo me imagino a Moisés llamando a los bomberos, trayendo baldes, queriendo apagar todo. Pero él no se daba cuenta que nadie podía apagar el fuego que Dios había encendido. Muchos creían que se estaban consumiendo tu matrimonio, que se estaba consumiendo tu familia, que se estaba consumiendo tu economía, que se estaba consumiendo tu llamado, tu propósito, tu sentido en la vida, que se estaba consumiendo. Que te estabas consumiendo incluso vos en las drogas, en los vicios y en el alcohol. Pero hoy quiero decirte de parte de Dios que lo que Dios enciende, lo que parecía que se estaba consumiendo, en realidad no se estaba consumiendo, porque lo que Dios enciende, nada ni nadie lo va a poder apagar. Lo que Dios enciende, jamás ningún hombre lo va a poder apagar. Aunque tu matrimonio parecía que se consumía, aunque tu familia parecía que se consumía, aunque tu trabajo parecía que se consumía, nada ni nadie lo va a poder consumir. Porque lo que Dios se encendió, porque la palabra que Dios se encendió, jamás se consume. Lo que Dios se enciende, ningún hombre lo va a poder apagar. Y eso va para tu casa, para tu familia, para tus hijos. El llamado y el propósito que Dios se enciende, nada ni nadie lo va a poder apagar. La pasión que Dios pone en uno no se puede apagar. Yo hace 8 años que estoy en la iglesia, que estoy con Dios y me quise alejar muchísimas veces. Pero ¿saben qué? No podía. Intentaba alejarme y no podía. Porque lo que Dios enciende en mi vida, nadie lo puede apagar. Y lo que Dios enciende, nadie lo puede apagar en tu corazón. Pero necesitas tener un encuentro con Dios. Moisés hasta lo último de su vida, cuando entendió que tenía un llamado y un propósito, y que tuvo un encuentro con Dios, hasta el último de sus días le fue fiel a Dios. Hasta el último de su día. ¿Y cómo hizo ese hombre para 80 años serle fiel a Dios? Fácil, porque lo que Dios encendió, ningún hombre lo puede apagar. La pasión por Dios nadie la puede apagar. Nadie la va a poder apagar. Y aunque tengas así una llamita, nadie va a poder jamás apagar lo que Dios puso. La tercera enseñanza, cuando tienes un encuentro con Dios, el enemigo, las personas se van a levantar con mano fuerte, pero la gracia de Dios va a ser más fuerte. Éxodo 3, del 19 al 22. Si me puede acompañar el pianista, por favor. No voy a predicar largo hoy. Vamos bien con el tiempo. Bien. No voy a predicar largo. Así que van a estar tranquilos. Éxodo 3 del 19 al 22. ¿Lo tenemos, que no? Sí. Dios le dice una palabra a Moisés. Dice,
mas yo sé que el rey de Egipto no te va a dejar ir si no es por mano fuerte. Versículo que sigue. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces te dejará ir. Versículo que sigue. Y yo daré a este pueblo gracia. Repita conmigo, gracia. En los ojos de los egipcios, para que cuando salgas no vayas con las manos vacías. Versículo 22. Sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huésped alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. En el versículo 19 dice: Moisés, mira, vos tuviste un encuentro conmigo, yo te cambié, te transformé, pero el faraón no te va a dejar ir así nomás. Cuando uno tiene un encuentro con Dios, tiene que entender una cosa: que el enemigo se va a levantar con mano fuerte. Cuando uno tiene un encuentro con Dios, una señal de que tuviste un encuentro va a ser que se va a levantar una mano fuerte en tu contra. Porque cuando uno quiere cambiar y uno quiere hacer las cosas bien, ahí vienen las peores cosas. Ahí te vienen las desgracias una por una. Y para eso dices, y es tal cual, todos los males te llegan juntos. Todos los males parece que te llegan juntos. Pero quiero decirte que esa es una señal de que estás haciendo bien las cosas. Porque el enemigo se levantó con mano fuerte, pero la gracia de Dios va a ser más fuerte. Donde el enemigo se levantó con mano fuerte, la gracia de Dios se va a perfeccionar. ¿Saben por qué? ¿Qué dice la palabra? Mi poder, dice el Señor, se perfecciona en tu debilidad. Bástate mi gracia, decía el apóstol Pablo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando uno es débil, entiende que ahí necesita del poder de Dios, de la gracia de Dios. Cuando uno entiende que no puede por sí solo, sino que necesita de Dios, ahí es cuando Dios se empieza a fortalecer. Ahí es cuando Dios te empieza a cambiar. Ahí es cuando tu familia y tus hijos se empiezan a cambiar. Padres, no quieran cambiar a ustedes a sus hijos. Esposos, no quieran cambiar a sus mujeres. Mujeres, no quieran cambiar a sus esposos. Porque a ustedes no les corresponde esa tarea. Es a Dios. Y muchos problemas que enfrentas, como hablé al principio, es por enfrentar las cosas a tu manera y no darle a Dios el lugar. Y no dejar que Dios se encargue de ese cabezón, de esa cabezona. Porque Dios es quien se encarga. Pero yo oro y no pasa nada. Seguí orando, seguir clamando, porque algo Dios va a hacer. Algo Dios tiene que hacer con tu vida. Algo Dios tiene que hacer. Escuchen, ¿y saben qué pasa también? Cuando tienes un encuentro con Dios, la gracia de Dios va a estar con tus ojos, ante ti. Y aún tus enemigos van a ser los que te van a bendecir. Porque le dijo Dios a Moisés: ¿sabes qué? Los egipcios, esos que te persiguen, ellos te van a dar todo lo que necesitas. Ellos van a ser los que te van a bendecir. Aún los enemigos de tu casa son los que te van a bendecir. Los enemigos que tienes a tu alrededor te van a bendecir. Aún todo lo que se te vienen en tu contra te van a tener que bendecir. ¿Pero por qué? Porque vos tuviste un encuentro con Dios. Y porque ahora Dios va con vos. Ahora Dios es el que está contigo. Ahora Dios es el que está con vos. Y por último, Dios también quiere hacer algo en tu vida y en tu corazón. Dios enciende un sentido en tu vida. Dios enciende una gracia. Pero Dios también sana un corazón. Éxodo 4, del 6 al 8. Dice la palabra: le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu pecho, para que entiendan. Y le metió la mano en su pecho, y cuando la sacó, y aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. A Moisés le dice todo esto. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu pecho. Y él volvió a meter su mano en su pecho. Y al sacarla del nuevo, he aquí que se había vuelto como la otra carne. O sea, Dios la había sanado. ¿Qué dice la historia? Mientras tienes encuentro con Dios, Moisés le dice: te voy a encender tu vida, te voy a cambiar tu casa, te voy a cambiar tu familia. Pero también quiero hacer una cosa. Quiero sanarte tu vida. Quiero sanarte de la enfermedad. Quiero sanarte del corazón.
Porque dice que Moisés metió su mano en su pecho. ¿Y qué hay en nuestro pecho? Nuestro corazón. Y lo sacó y estaba leproso. Y muchas veces cuando Dios te pregunta y dice, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu pecho? Y saca la mano y estás leprosa. ¿Por qué? Porque tu corazón muchas veces está leproso. La lepra en esa época era una enfermedad que se la asimilaba con el pecado. Se la asimilaba mucho con el pecado. ¿Cómo está tu corazón? Si hoy Dios te dice, mete tu mano en tu corazón, ¿está leproso? ¿Tiene pecado, odio, rencor, bronca? No sé qué tiene tu corazón, no sé qué tiene tu vida, pero Dios le dijo, vuelve a meter tu mano. Y la sacó y estaba como la otra carne, estaba sana. ¿Qué me dijo Dios? Cuando alguien tiene un encuentro conmigo, yo le sano el corazón. Cuando alguien tiene un encuentro con mi presencia, yo le sano la vida. Aún las enfermedades, aún el cáncer yo lo sano. Aún la diabetes yo la sano, dice el Señor. Porque cuando uno tiene un encuentro con Dios, no puede estar enfermo. Porque ¿saben qué pasa cuando uno tiene un encuentro con Dios? El cielo viene aquí a la tierra. ¿Y saben que en el cielo no hay enfermedad? En el cielo no hay odio, no hay dolor, no hay rencor. No hay nada de eso. Y cuando uno tiene un encuentro con Dios, el cielo viene a la tierra. Dios viene a tu encuentro y te sana. Porque cuando uno tiene un encuentro con Dios, no puedes quedar igual. Tu corazón no puede quedar igual de manchado. Tu corazón no puede quedar igual de leproso. Tu corazón no puede seguir odiando a tu papá. Tu corazón no puede seguir odiando a las personas. Tu corazón no va a volver igual. Pero sabes que necesitas tener un encuentro con Dios. Porque el encuentro es lo único que te cambia. El encuentro es lo único que te transforma. Y no importa si vienes hace 10 años a la iglesia, hace 9, hace 8. Si no tuviste un encuentro con Dios, Dios nunca va a poder hacer la obra completa en tu corazón. Necesitas tener un encuentro hoy con Dios. Necesitas que Él te cambie. Que Él cambie tu casa, que Él cambie tu familia, que Él cambie tus sueños, que Él se encargue de todo. Y hoy Dios, no has venido por venir. No has venido porque me han invitado o porque me invitaron y me dijeron, no, bueno, hay iglesia. No, viniste porque Dios quería que vinieras. Porque Dios te salió al encuentro a ti. Porque Dios te salió al encuentro a ti. Dios todo lo que hace, lo hace con un propósito y un sentido. Y hoy el propósito de Dios en esta noche es que tengas un encuentro con Él. En esta noche el propósito de Dios es que tengas un encuentro con Él. Ponte de pie ahí donde estás. Los desiertos que estás pasando en tu vida. Muchos desiertos que sigues pasando. Hoy Dios le da un sentido. Ese desierto, esos problemas que son como un desierto. Hoy Dios está diciendo, yo lo hice para que tuvieras un encuentro conmigo. Hizo falta que pasaras por el desierto para que tuvieras un encuentro conmigo, hijo. Hizo falta pasar por un desierto para que te encontrara, hija. Hizo falta pasarlo. Porque en el desierto es donde estamos a solas. Porque en el desierto solamente yo te podía encontrar. Porque en el desierto es donde, ¿saben qué? El alrededor no importaba. Porque no había nada alrededor de Moisés en ese desierto. Y cuando no hubo nada, ahí es cuando Dios pudo encender el llamado y el propósito en él. Y una vez que Dios encendió ese llamado y ese propósito en Moisés, nada ni nadie lo pudo apagar. Nada ni nadie lo pudo apagar. Porque la zarza ardía y parecía que se consumía. Parecía que se consumía el matrimonio.
Parecía que se consumían los hijos. Parecía que se consumían las finanzas. Parecía que tu vida se consumía sin un sentido en la vida. Pero hoy Dios te dice, lo que yo enciendo nadie lo puede apagar. Y aunque la gente crea que se está consumiendo, nada ni nadie lo va a poder apagar. Yo estoy volviendo a encender llamado. Yo estoy volviendo a encender propósito. Yo estoy volviendo a encender un corazón que estaba apagado. Yo estoy volviendo a encender la pasión. Yo estoy volviendo a encender lo que estaba apagado en tu vida. El sentido solamente lo vas a encontrar cuando tengas ese encuentro con Dios. Cuando Jesús te salga a ese encuentro. Y en esta noche, todo con los ojos cerrados, díganle: Señor, necesito tener ese encuentro con vos. Necesito que tú me cambies. Necesito que tú me vuelvas a encender mi corazón. Que tú me vuelvas a encender los sueños que se apagaron. Que tú me vuelvas a encender la llama que se apagó. Que tú vuelvas a encender el sentido en la vida.